Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos a todos, soy Paula Pinzón y este 17 de julio de 2025 les presento lo más relevante del día en Canadá y más allá. Acompáñenme con las noticias de hoy. En política, el primer ministro Mark Carney promete prosperidad a largo plazo para comunidades indígenas en un foro sobre la ley C5, aunque líderes indígenas critican la falta de consultas genuinas, exigiendo respeto a sus derechos. El primer ministro Mark Carney garantizó a las comunidades indígenas de Canadá riqueza y prosperidad a largo plazo mediante la ley C5, enfocada en agilizar grandes proyectos de infraestructura. En una cumbre celebrada en el Museo Canadiense de Historia en Gatineau, Quebec, el gobernante subrayó que el crecimiento económico de las primeras naciones es un pilar clave de esta legislación. La ley C5, aprobada en junio, busca acelerar la construcción de ferrocarriles, puertos y corredores energéticos frente a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, enfrenta críticas por no garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios, un derecho reconocido por la Corte Suprema. En este contexto, Cindy Woodhouse Nepinak, jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, señaló que la consulta debió realizarse antes de la aprobación de la ley. Advirtió que los derechos de las más de 600 comunidades indígenas no pueden respetarse sin su participación activa desde el inicio. Joanna Bernard, jefa regional de la Primera Nación Madawaska-Maliseet, expresó que la cumbre no constituye una consulta genuina, ya que el gobierno definió la agenda sin incluir a las comunidades. 9 primeras naciones de Ontario han presentado una demanda, argumentando que la ley C5 y la ley 5 de Ontario violan derechos constitucionales. El jefe de gobierno destacó el proyecto de gas natural licuado CEDAR, propiedad de indígenas en Columbia Británica, como un modelo de desarrollo inclusivo. Aseguró que la consulta con las comunidades es esencial, aunque descartó modificaciones a la ley pese a las críticas. Por otro lado, la Corte Suprema ha aclarado que las primeras naciones tienen derecho a ser consultadas, pero no a un veto final sobre proyectos. La cumbre, iniciada el 16 de julio y extendida hasta este jueves, busca mitigar tensiones, aunque líderes como Gui Lokim Gibu de Hak-Wilget Village manifestaron dudas tras el encuentro. En economía, un informe revela que la brecha entre ricos y pobres en Canadá alcanza niveles históricos, avivando el debate sobre desigualdad y políticas públicas. La desigualdad de ingresos en Canadá alcanzó un récord histórico en el primer trimestre de 2025, según informó el Departamento de Estadísticas de Canadá. La diferencia en el ingreso disponible entre el 40% de los hogares más ricos y el 40% más pobre se amplió a 49 puntos porcentuales, la mayor registrada desde 1999, y es que los hogares más ricos, que representan el 20% superior de la distribución de ingresos, vieron un aumento del 7,7% en su ingreso disponible, impulsado por un alza del 4,7% en salarios y un 7,4% en ingresos por inversiones. En contraste, los hogares en el 20% inferior experimentaron un crecimiento de solo el 3,2% en su ingreso disponible, con una caída del 0,7% en sus salarios y un desplome del 35,3% en sus ingresos por inversiones. Catherine Scott, investigadora principal del Centro Canadiense de Alternativas Políticas, destacó que la incertidumbre económica afecta especialmente a los jóvenes que buscan empleo. Señaló que los más ricos aprovecharon el auge de los mercados de inversión durante y después de la pandemia, mientras los más pobres enfrentaron mayores dificultades. Por otro lado, la brecha de riqueza también se profundizó. El 20% superior de la distribución de riqueza acumuló el 64,7% del patrimonio neto total, con un promedio de $3,3 millones por hogar. Por otro lado, el 40% inferior representó solo el 3,3%, con un promedio de $85,700 por hogar. De igual manera, la agencia federal indicó que esta disparidad ha crecido cada año desde el inicio de la pandemia de COVID. Scott advirtió que esta situación es insostenible y llamó a revisar la estructura económica y la distribución de la riqueza para garantizar una vida digna a todos los canadienses. Por su parte, la investigadora subrayó la necesidad de retomar el debate público sobre la desigualdad, que perdió fuerza tras la recesión de 2008 a 2009. Enfatizó que no solo se debe impulsar el crecimiento económico, sino también asegurar una distribución equitativa de sus beneficios. En seguridad pública,
Montreal supera a Toronto en homicidios en 2025, generando preocupación sobre el aumento de la violencia en la ciudad. Por primera vez en años, Montreal registra más homicidios que Toronto en lo que va del año. Desde enero, la metrópoli quebecuense reportó 22 casos, frente a 21 en la ciudad reina, a pesar de que Toronto tiene casi el doble de población. Por su parte, Irving Waller, profesor emérito de criminología de la Universidad de Ottawa, indicó que las cifras de Montreal no sorprenden, ya que reflejan tendencias observadas en años anteriores. Sin embargo, señaló que es prematuro determinar si este descenso en Toronto marca una tendencia a largo plazo. En este sentido, datos policiales muestran que en 2024, Toronto registró 47 homicidios entre enero y junio, mientras que Montreal reportó 17. En años previos, como 2020, Montreal tuvo 25 casos y Toronto 71. Para 2024, estas cifras aumentaron a 31 y 85, respectivamente. Asimismo, la policía de Toronto atribuyó la disminución de homicidios a un aumento en el personal de primera línea y a inversiones en el programa de oficiales comunitarios del vecindario. Por otro lado, se reportó una reducción significativa en otros delitos. Los tiroteos cayeron un 44%, los robos de vehículos un 34%, y las invasiones domiciliarias un 12.5%. De igual manera, en junio de 2024, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, anunció una inversión de $5 millones en programas para prevenir la violencia juvenil, lo que podría estar influyendo en las cifras actuales. En contraste, Montreal enfrenta un incremento en los homicidios, lo que genera preocupación en la comunidad. Waller advirtió que las estadísticas deben analizarse a lo largo de varios años para comprender las tendencias, ya que las reducciones actuales podrían compensarse en los meses siguientes. En un incidente alarmante, un avión reportado como secuestrado ingresó al espacio aéreo de Vancouver, desencadenando una alerta de seguridad y un arresto. Hubo muchísima tensión en el cielo de Vancouver, en Canadá, a partir del secuestro de una avioneta que se generó en ese territorio y que causó incluso que durante algunos minutos se suspendieran los vuelos, se suspendiera toda la actividad aérea allí en esta ciudad bastante importante de Canadá, y se generó esta alerta principalmente en el aeropuerto internacional de Vancouver, que es por cierto uno de los más transitados de todo el país y que finalmente tuvo que suspender completamente sus operaciones hasta que se controlara completamente la situación. Una situación que, según confirmó la Real Policía Montada de Canadá, se activó a partir de una denuncia, una alerta sobre una pequeña aeronave, una Cessna 172, que habría sido robada en la isla de Vancouver y que se dirigía directamente hacia el espacio aéreo del aeropuerto. Este avión logró aterrizar sin inconvenientes y con el único ocupante que estaba a bordo, que sería también el sospechoso de haber activado, de haber llevado, de haber perpetrado este secuestro, y quien fue detenido posteriormente después de haber aterrizado allí. Fue una detención que se generó sin ningún tipo de resistencia. La policía no dio más detalles por el momento de lo que ocurrió, de cómo se generaron estos acontecimientos, de cómo llegó este sujeto a tomar esta aeronave y transportarse hacia el aeropuerto de Vancouver, pero las imágenes del operativo muestran sí a esta pequeña Cessna blanca rodeada, como lo vemos en pantalla, por estos vehículos de seguridad sobre la pista después de ese aterrizaje que llevó a cabo este sujeto, y vemos cómo realizan entonces después de ello la detención del sospechoso. Hoy destacamos un momento clave. El 17 de julio de 1936 se inauguró el Parque Nacional Fundy en Nuevo Brunswick, un tesoro natural que preserva la rica biodiversidad de la costa atlántica. En nuestra sección de Cultura General exploramos cómo hace 2 millones de años la Tierra enfrentaba cambios climáticos drásticos que moldearon la evolución de la vida, según investigaciones recientes. Noticias Paralelas, un podcast de la agencia EFE.
Hace 2 millones de años la Tierra era un lugar muy diferente. Fíjate, nuestros antepasados humanos convivían con tigres dientes de sable, mastodontes y enormes roedores. El planeta había caído en una profunda congelación, con múltiples edades de hielo que se sucedieron hasta hace unos 12.000 años. ¿La causa? Pues hay varias hipótesis, pero una investigación nos trae una nueva. El sistema solar habría cruzado una nube interestelar tan densa y fría que logró alterar el clima en la Tierra. Si escuchas, te lo cuento. Y el hallazgo no es poca cosa. Demuestra que la ubicación del Sol en el espacio podría influir en la historia terrestre mucho más de lo que se creía hasta ahora. Lo ha comprobado un equipo internacional de investigadores liderados por la astrofísica Mera Offer, profesora de astronomía en la Universidad de Boston y miembro del Instituto Radcliffe de Harvard. Mucho se ha investigado sobre las razones de las glaciaciones, que si la inclinación y rotación del planeta, que si los cambios en las placas tectónicas, que si las erupciones volcánicas o los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Distintas razones, pero todas relacionadas con el entorno terrestre, nunca hasta ahora con la posición del Sol en la galaxia. Pues bien, los científicos han hallado pruebas en esta investigación de que el sistema solar se encontró hace 2 millones de años con una nube interestelar tan densa que interfirió con el viento solar. Y el viento solar es muy importante. Te explico lo que es. Verás, es una especie de escudo protector de plasma que emana del Sol. Se le conoce como heliosfera y está formado por un flujo constante de partículas que se extienden más allá de Plutón y que envuelven a los planetas en una especie de burbuja gigante. Es una burbuja que protege a la Tierra de las radiaciones y de los rayos intergalácticos que podrían alterar el ADN. De hecho, los científicos creen que precisamente gracias a su existencia, la vida se abrió paso en la Tierra como lo hizo. Pero hace 2 millones de años no fue infalible. No, y es que según el hallazgo científico que hoy te contamos, la nube fría comprimió de tal manera la heliosfera que situó brevemente a la Tierra y a los demás planetas del sistema solar fuera de su protección. De modo que la Tierra habría quedado totalmente expuesta al medio interestelar, donde el gas y el polvo se mezclan con los elementos atómicos sobrantes de las estrellas que han explotado, incluidos el hierro y el plutonio. Son partículas radiactivas que la heliosfera filtra, pero que sin protección pueden llegar fácilmente a la Tierra. Y esto es algo que concuerda con las pruebas geológicas que muestran un aumento de algunos isótopos en el océano, en la Luna, en la nieve de la Antártida y en los núcleos de hielo del mismo periodo de tiempo. Es imposible saber el efecto exacto que tuvieron las nubes frías en la Tierra, pero los científicos sí que saben que hay al menos un par de ellas más en el medio interestelar, con la que es probable que el Sol tropiece dentro de 1 millón de años aproximadamente. Determinar la ubicación del Sol millones de años atrás, así como el sistema de nubes frías, está siendo posible gracias a los datos recogidos por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Una misión que está construyendo el mayor mapa tridimensional de la galaxia y ofreciendo una visión sin precedentes de la velocidad a la que se mueven las estrellas. Suscríbete a Noticias Paralelas. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Un afectuoso saludo a la provincia de Ontario, a las ciudades de Ottawa, London y Windsor, y a la comunidad peruana por su apoyo constante. Suscríbete, comenta y comparte para mantener informada a la comunidad hispana en Canadá. Soy Paula Pinzón, nos vemos mañana. Hasta pronto. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.